la mayoría de todos ustedes conoce a los expertos que tenemos aquí hoy con nosotros rápidamente, ¿sí? Para hablar de educación que tanto nos gusta y nos interesa. Nos acompaña María Elena Brenla, en representación de UCA, psicóloga, colega, investigadora. Muchas gracias, María Elena, por estar aquí hoy con nosotros, aceptar esta invitación. Oscar Giglione, docente, trabajador de la educación, con formación en administración, en gestión. Actualmente se encuentra batallando en Cava las aulas, ya que, bueno, seguramente Oscar, como les decía en nuestras conversaciones, tendrá mucho para compartirnos, ya que ellos están haciendo punta en la vuelta a que nuestros alumnas y nuestros alumnos, nuestros docentes, estén trabajando en los espacios en las instituciones educativas. Y Horacio Ferreira, Horacio, que bueno, en este momento representa a la Universidad Católica de Córdoba, también a la Nacional de Villa María, un compañero de alta y larga trayectoria, que en este momento también su trayectoria en gestión se encuentra trabajando como secretario de Educación en la Municipalidad de Córdoba. Bueno, a quien más, no quiero dejar de nombrar a Marcos Requena, nuestro doctor experto en educación, miembro de la Secretaría de Investigación, y quien les habla, para los que no nos conocemos, mi nombre es Eugenia Escoco, y en este momento estoy a cargo del Decanato de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Siglo XXI. Bueno, la idea en este Ciencia 21 que nos convoca hoy es poder participar todos de un conversatorio, ¿sí? Le hemos dicho de manera taxativa no a las exposiciones, ¿sí? Y la idea es justamente a partir de interrogantes que venimos pensando, que los especialistas nos compartan su mirada, y que de manera conjunta, como una comunidad de aprendizaje, como solemos hacerlo, también ustedes tengan la posibilidad, Marcos los va a ir leyendo en el chat, para que mientras avancemos en las preguntas y en las respuestas que cada uno de los expositores van a ir dando, Marcos recogerá esas preguntas para que ellos también las tomen al final, si les parece, ¿sí? Así que bueno, si están de acuerdo, largamos, ¿ok? Que disfruten el encuentro. Bueno, mis queridos, no sé quién quiere empezar con algunas de estos interrogantes que decíamos, que hemos estado pensando. La idea es pensar en proyecciones, ¿sí? en tendencias. ¿Cómo nos vemos después de esta poderosa y fuerte experiencia en educación a partir de la pandemia? ¿Cómo nos proyectamos para el 2021 y a futuro? Y en relación a esto, bueno, estaría bueno que ustedes nos puedan compartir desde cada uno de sus lugares cuáles fueron los desafíos y las fortalezas que ustedes vieron que el sistema educativo terminó construyendo y consolidando, ¿no? En tiempos de pandemia. No sé quién quiere empezar. Horacio, que no tiene habilitado el micrófono. Host. A ver, Javi, ¿nos habilitas por favor el micrófono de Horacio? Sí, un segundo. Por favor, gracias. ¿Novedades de Ana María? Estamos hablando con ella. Ahí estamos. Okay. Bueno, primero, Eugenia, agradecerte, y también un gusto poder encontrarme con gente. Algunos hacían mucho que no los veía, y otra gente nueva con la cual uno va
poder construir algunas ideas y algunos escenarios, como vos dijiste recién, en proyección y en perspectiva. Yo digo, en torno a esta primera pregunta que nos planteamos como equipo para este conversatorio, creo que hubo algo muy fuerte que nos pasó allá por marzo, donde lo habitual fue atravesado por una excepcionalidad que no fue menor, y a partir de ahí fuimos construyendo algunos escenarios a futuro, pero en otros casos fuimos actuando ante los emergentes que se fueron dando en cada una de las situaciones. Entonces creo que ahí hay algo interesante para ver cómo la innovación se empezó a atrapar algunos espacios, tanto en el ámbito universitario como en otros ámbitos de la educación, haciendo extraordinario lo cotidiano. Es decir, aquellas cuestiones que por ahí eran muy simples, con combinación de recursos existentes, cada una de las instituciones comenzaron a resolver esta situación de una u otra manera, con mayor o menor acompañamiento, pero en definitiva creo que ahí estuvo la fortaleza, esa solidaridad y ese trabajo que comenzó a gestarse en cada una de las instituciones educativas. Me parece que también entró en debate el tema del derecho a la educación, y todos estuvimos muy focalizados en el derecho a aprender. Una de las respuestas a esto es cómo llego a aquellos chicos que no tienen conectividad. Entonces la panacea tecnológica comenzó a dar espacio a otras formas, como es la producción de materiales impresos, y acá uno podría darse cuenta que no solamente la producción a nivel nacional, sino también a nivel de cada una de las provincias, y en el caso particular de la municipalidad, los propios directivos, los propios docentes comenzaron a construir y a hacer sus propios materiales adecuados a la situación de cada uno de los estudiantes. Creo que otra fortaleza es que todos nos vimos en situación de aprendizaje. Se acabaron aquellos que decían que había que hacer porque había que hacerlo, no quedaba otra para poder llevar a cabo la tarea educativa. Creo que eso también fue importante en todas las escalas que configuran los sistemas educativos como tal. Me parece que por ahí también otra cuestión que uno pudo ver como fortaleza es que se cambiaron el orden de las preguntas. Primero estábamos como muy preocupados en el qué enseñar, pero luego vino el para qué enseñar, y ahí apareció, según cada uno de los contextos, el desafío en torno al desarrollo de capacidades. Nos vimos como mucho más centralizado, empezar a identificar lo imprescindible de lo deseable. Me parece que otra de las fortalezas fue el diálogo con la familia. Me parece que comenzó la familia a ocupar un lugar importante, y en el caso de la educación superior, un diálogo distinto con nuestros alumnos. Creo que el inicio de las clases en educación superior, por lo menos a mí me ha pasado, pasaron por otras dinámicas que tuve que generar a partir del trabajo remoto, que no estaba habituado a hacerlo. Para mí fue todo un aprendizaje muy interesante. Antes lo hacía ocasionalmente, ahora se vino a instalar en mi vida un modelo distinto, y eso para mí fue un aprendizaje que al día de hoy también lo disfruto, ¿no? Creo que también nos puso al descubierto la desigualdad. Aquellos alumnos que tenían que conectarse y aparecían en el auto sentados porque era el mejor lugar donde tenían conectividad, porque en la casa no lo tenían. Otros que lo hacían desde los lugares de trabajo, y comenzamos a ver y a poner a la luz ciertas problemáticas que las políticas públicas de una u otra manera están desafiando con distintos tipos de resoluciones. Creo que con este aporte, para dejar también la apertura a los otros colegas que puedan compartir, fueron como algunas de las debilidades y algunas cuestiones que he podido ver que me desafían en el día a día del proyecto educativo, ¿no? Gracias, Horacio. Sí, algo que me apunta aquí Marcos, es que tienen alrededor de 5 minutos ante cada interrogante, y que si no, Marcos ahí nos va a apuntar para que nos ordenemos con los tiempos. Y otra cuestión que estoy viendo, que hay manos que ya se empiezan a levantar,
por una cuestión de organización, les había compartido al principio, les reitero para los que van ingresando ahora, las preguntas las compartes por el chat, ¿sí? Marcos ahí las va a levantar y ustedes refieren si se la quieren hacer a alguno de los expertos en particular o en general, y Marcos al final las compartes para que respondan, ¿sí? Así que a los que ya hay manos levantadas, por favor, escriban. María Elena, Oscar, no sé quién prefiere continuar. No tengo problema, como quieras. Dale. Horacio hizo una buena introducción, como que ya dijo todo, así que podemos hablar del empate entre Racing y Flamengo de ayer. Sí. No, una broma. Gracias por la invitación, también feliz de estar aquí compartiendo. Allá me acuerdo de la Semana Santa, ¿no? Y ya había comenzado todo esto que Horacio decía, y tuvimos un encuentro, estábamos bastante agotados con esta necesidad de hacer una transición y dar una respuesta al sistema, y recuerdo que tuvimos una reunión de equipo y lanzamos una pregunta, ¿no? ¿Cómo abarcamos este nuevo desafío? Y un director de escuela nos dice, es que no es un desafío nuevo, ¿no? El desafío es el mismo, ¿no? Tenemos que seguir aumentando el acceso a la educación para todos los niveles, tenemos que seguir trabajando para reducir la tasa de deserción escolar, tenemos que asegurarnos que se cumpla la obligatoriedad educativa, tenemos que seguir trabajando en el continente, ¿no? En la infraestructura, en la accesibilidad, un montón de cuestiones del sistema y hacer o renovar el compromiso con el contenido en términos de calidad, de inclusión, de personalización. Tenemos que seguir preparando a los estudiantes para el acceso al trabajo, a la vida adulta, digamos, como que no era un tema de entender un desafío nuevo, sino de resignificar que esta pandemia, y creo que ahora se hacía una mención a esto, de esta pandemia actual, que obviamente puso al descubierto un montón de cuestiones. Este director nos decía, muchachos, hay otras pandemias, no es la primera pandemia. La pobreza estaba, la desigualdad estaba, la brecha digital estaba. Eran pandemias que tal vez no salían en la tapa del diario, no nos interpelaban como nos interpela esta, pero existían. Entonces, no son desafíos nuevos, es cómo respondemos al desafío que ya estaba. Entonces, creo que ahí, en términos de fortalezas, porque obviamente hay algo particular de esta situación que estamos atravesando, en términos de fortalezas, quisiera mencionar, Horacio también lo hizo, el factor humano, ¿no? En los equipos de conducción y en los docentes y en la comunidad en general, una gran disponibilidad a resignificar su rol y de vuelta y sus responsabilidades, y de hecho vaya el reconocimiento a eso, ¿no? Porque sin eso todo lo demás, probablemente que conversemos hoy, hubiera o sería imposible de abarcar. Y creo que fue particular, o por lo menos esta fue nuestra experiencia, las nuevas capacidades que fue desarrollando el sistema, que no son tan nuevas, tal vez cómo se fortalecieron o cómo se resignificaron, ¿no? Y Horacio mencionaba esto de definir o redefinir prioridades, ¿no? Y de encontrar secuencias curriculares, adaptaciones didácticas, pedagógicas, el desarrollo de progresiones, digamos, una serie de documentos que tuvieron correlatos virtuales o físicos, pero que nos dieron la oportunidad de entender, bueno, qué es lo importante y cuál es la respuesta particular que damos en términos de puente al aprendizaje para nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Y ahí se desarrollaron, en base a esas prioridades, nuevas habilidades. Seguro de que hay habilidades digitales que se enriquecieron durante este tiempo, un poco la fuerza al principio, pero que fueron progresando en el tiempo, y habilidades organizacionales también, ¿no? Y no me refiero particularmente a un director o una directora, sino a todo el sistema, a toda la comunidad. Se dieron también nuevos espacios de alfabetización, digo, más allá de la escuela, obviamente más allá de la escuela física, ¿no? Y se incluye a la escuela y se amplía hacia el hogar. Y escuchaba una persona que me hablaba de descentralización digital, no sé si es un título muy rimbombante, pero creo que hay algo de eso, ¿no? Como un nuevo espacio de alfabetización de alguna manera descentralizado, apalancado en lo digital. Particularmente compartir la experiencia de cómo también, como fortaleza, nosotros logramos adecuar la formación docente continua, que es muy especial en la ciudad de Buenos Aires, a este contexto actual, y creo que ya también da el puntapié, lo vamos a hablar después, pero para el contexto futuro, ¿no? Pasamos en muy poquito tiempo
de capacitaciones y formaciones y trayectos de acompañamiento presenciales en sedes físicas, con una lógica también muy sincrónica, ¿no? A llevar casi el 99.5% de nuestra oferta educativa al modo virtual, y no es un grupo de docentes, una comunidad, un distrito escolar de otro. Todos los docentes del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires movieron su capacitación y su formación continua en entornos digitales y virtuales, con lo cual también el Estado logró una capacidad de resignificarse y buscar la igualdad y la justicia en ambientes que típicamente son dispares, utilizando la tecnología en algún sentido como un factor de equidad o de igualdad, asumiendo que todavía queda una brecha digital muy grande por desandar. Así que bueno, esas fueron un poco las experiencias en términos de desafíos. Entonces, desafíos nuevos o los mismos, ¿no? Y cómo el COVID-19 los resignificó y qué fortalezas creo que desarrolló el sistema en este tiempo a propósito de esto. Gracias, Oscar. María Elena, si me permitís, le damos la bienvenida a Ana María Martín Cuadrado, que finalmente se encuentra aquí con nosotros, ¿sí? Ana María, bienvenida. Gracias. Un gustazo verte. ¿Sí? Gracias, Eugenia, por la invitación que me has ofrecido, siempre en tu casa. Gracias. Bueno, ahí para que te vayas acomodando, recién iniciamos, en realidad estamos justamente charlando, compartiendo en cada uno de los casos cuáles fueron, escuchando recién a Oscar, él decía, no tan nuevos estos desafíos, o bueno, ¿qué consolidamos en esta pandemia? María Elena, ¿querés compartir tus notas? Así después te escuchamos, Ana María, ¿te parece? Estupendo. Sí, por supuesto que sí. Gracias. Bueno, buen día, ¿qué tal a todos? Gracias por la invitación, por supuesto. Bueno, los colegas ya dijeron puntos esenciales, así que yo voy a tratar de no abundar sobre lo mismo. Pensando en cuáles fueron los desafíos y las fortalezas, creo que hay que primero diferenciar los niveles. Me parece que los desafíos y las fortalezas, si bien tienen rasgos comunes, presentan distintas configuraciones según se trate del nivel primario, del secundario o del universitario, por una cuestión de herramientas, de conocimiento, de familiaridad, etcétera, y de lo que es necesario, ¿no? En cuanto a los desafíos, me parece que, bueno, como nombró tanto Horacio como Oscar, evidentemente el desafío tecnológico es importante por el tema ya conocido del acceso, la accesibilidad y la conectividad, que es realmente un tema. El otro es el punto pedagógico didáctico, porque se redefinen por completo los roles tanto del docente como del alumno en esta nueva modalidad. Y los institucionales, porque si la institución no ayuda y no apoya, si no está preparada la institución, no puede confiarse simplemente en la voluntad individual de los docentes, sino que tiene que haber una normativa, una política de la institución. Otro desafío que me parece un poco más subrepticio son dos temas, que es la secuencialidad y la presencialidad. Creo que la pandemia, con este tema de habernos puesto a pensar la relación de aprendizaje y enseñanza desde otra posición, nos hace ver un tema que es muy importante, que es la secuencialidad. Ustedes fíjense que cuando nosotros nos comunicamos por Zoom, tenemos que respetar los turnos de hablar, nos tenemos que escuchar, y eso para mí va a terminar siendo algo que va a ser algo muy positivo, y es que va a coadyuvar a la racionalidad y al respeto por el otro. Eso me parece que el tema de la secuencialidad es algo muy interesante para ver en este momento. Y el otro tema es la presencialidad. Ustedes saben que según las normativas de los institutos de acreditación, la presencialidad es en flash,
en carne, quiero decir, carnal. Es decir, sin embargo, esta presencialidad no es lo mismo una clase asincrónica que estar alejado espacialmente, pero temporalmente en la misma coordenada. Es decir, en este momento estamos simultáneos en tiempo, pero alejados en espacio. Entonces, me parece que esto también, esta situación redefine la noción de presencialidad, y después cuando hablemos del futuro me parece que hay un punto muy interesante de investigación en estas dos cuestiones que estoy mencionando. Y como fortalezas, me parece que, como decía Horacio, nos pone a todos como aprendientes, porque por más que uno haya desarrollado cierto nivel de capacidad tecnológica, hay un montón de aplicaciones, hay un montón de familiarización con las plataformas LMS o con las PLE que realmente hacen que nos volvamos aprendientes los profesores, y eso de alguna manera nos hace entender cómo es volver a estar del lado de alumno y qué le estamos exigiendo a los alumnos, porque nosotros también estamos en ese rol. Entonces me parece que ese es un punto muy interesante porque coadyuva a la flexibilidad tanto cognitiva como subjetiva, ¿no? Y también esta situación me parece que otro desafío, otra fortaleza a la que nos ha llevado es a tener una actitud proactiva. No nos queda otra más que tener una actitud proactiva, porque tenemos que construir junto con nuestros estudiantes, tenemos que construir material, tenemos que construir contenido y tenemos que tener una actitud distinta para encarar la cuestión de lo que decía recién de la enseñanza y aprendizaje. Así que yo diría, para resumirlo y no tomar más tiempo, dos desafíos: la secuencialidad de la presencialidad, sumado a lo que decían los colegas acerca de la accesibilidad y el achicamiento digamos, el poner en el tapete la brecha de desigualdad digital y los intentos por superarla, y como fortaleza la proactividad y la flexibilidad. Dejo a Ana María. Gracias, María Elena. Sí, te escuchamos, Ana. Vale, gracias. Siento no haber podido escuchar al primer compañero, sí que escuché a Óscar alguna cosita y luego, por supuesto, a Elena. Entonces, si digo algo que ya hayáis dicho, pues nada, mejor será porque lo estamos viendo entre diferentes personas, ¿no? Bueno, yo he estado aquí haciendo una especie de selección de qué ha dejado, sobre todo esta pandemia, visible en el sistema educativo, ¿no? Desde los centros de infantil primaria hasta la universidad, hasta quizá aquellos que no son ni reglados, ¿no? De educación permanente, de personas adultas y no sé qué cosas. Y sí que está claro que ha dejado más patente las desigualdades sociales y culturales. Ya lo sabíamos, claro que lo sabíamos, pero ahora se ha quedado tan visible que de pronto todos no sabemos ni qué hacer ni dónde mirar, porque aparecen pues todas aquellas escenas que comentábamos, que sabíamos, pero que no queríamos ni mirar, pues ahora están ahí de frente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos hemos dado cuenta que tanto los docentes de cualquier etapa educativa tienen problemas con la competencia digital, en su acceso y en su uso. Nos hemos dado cuenta que los estudiantes tienen problemas con la competencia digital, en el acceso y su uso. O sea, bueno, vale, todos tienen móviles o no todos tienen un smart en condiciones, pero nos estamos dando cuenta que el uso no es el adecuado. ¿Y las familias? ¿Qué está pasando con las familias? ¿Qué problema ha traído sobre todo la pandemia? Que ha habido familias en las que no había ni siquiera un ordenador para todos, o el problema de la conectividad. Eso ha quedado patente y eso asusta porque no se ha podido dar respuesta, quizá la respuesta más adecuada a lo que se necesitaba. También esto ha creado un desafío
Y ha sido que de pronto nos damos cuenta que nuestros modelos de enseñanza siguen estando pensados en contenidos más que en competencias, por lo que la flexibilidad que nos exigía este tipo de situación no se ha podido realizar en el mayor número de casos. No era cuestión que la gente, que los estudiantes, me da igual la etapa, estuvieran 5 o 6 horas delante de una pantalla. Si hubiéramos trabajado de una forma más flexible, trabajando más en equipo, no hubiéramos quizá tenido que estar de esta manera. También nos hemos dado cuenta que los centros educativos no estaban preparados en su gran mayoría para trabajar el tema de la distancia o la semipresencialidad. La mayoría de los centros educativos, incluso universitarios, todos lo tenían en mente, estaban dentro de sus programas, pero no se había acometido. De pronto, esto te planta cara, está en la frente y dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos hemos dado cuenta que las ofertas que había de formación en línea no eran tan potentes como había y que había mucho más oferta en la privada que en la pública, de más fácil acceso en la pública y menos en la privada. También la transformación digital de los centros educativos, eso era una panacea, ¿no? Pues seguimos sin poder hacer cosas nuevas con modos nuevos, ¿no? Como decía un colega español, Faraón, en España, ¿no? Sin duda no estamos todavía en ese nivel de transformación digital de los centros educativos, ¿no? Quizás estemos en el primer momento tratando de digitalizar todo lo que es analógico o de alguna manera ligándolo. También nos hemos dado cuenta pues, que las universidades, sobre todo, no se adaptan tan bien como nosotros pensábamos a los cambios, ¿no? Y que lo que va a ocurrir ahora, el gran desafío que van a tener las universidades, sobre todo, va a ser esa competitividad que va a haber entre ellas. Porque ahora todas las universidades que ya estaban dentro de la formación en línea, de alguna manera, van a tener ventajas. Pero bueno, yo quería también resaltar algunas fortalezas, ¿no? De pronto, todo esto, claro, sobre todo a nivel universitario, pues se ha favorecido muchísimo los centros de investigación científica para ver qué es este virus, qué está pasando, cómo podemos plantarle cara, ¿no? Se ha potenciado esa investigación tan necesaria en los países, que en mi país ya se había mermado, se han tenido que ir un montón de investigadores de mi país a otros sitios porque se invertía poco en investigación, ahora nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene. También la innovación educativa de pronto ha creado mucha fuerza en las universidades y todos esos grupos de innovación educativa formada por docentes que son los que realmente dan fuerza a lo que es el currículum, las metodologías, la evaluación, de pronto necesitan compartir, necesitan aportar qué podemos hacer en estos momentos en los que la enseñanza requiere de muchos momentos de enseñanza a distancia. Estamos en un momento de sensibilización hacia ese cambio organizativo y de liderazgo que se necesita en los centros educativos, porque todos lo sabéis, somos colíderes de nuestros espacios, no solamente es líder el que gobierna una universidad o un departamento, no, yo también soy líder en mi aula, pero ¿cómo podemos trabajar de una forma más horizontal, ¿no? También me he dado cuenta que por parte de muchas personas se han volcado para labores de voluntariado en hospitales, en un montón de residencias, se ha trabajado con familias, eso se ha hecho desde las escuelas, desde los centros universitarios. También ha habido universidades que se han tenido que adaptar como han podido para dar servicios y se han dado cuenta de sus deficiencias, ¿no? En fin, yo creo que ha habido, ¿no? De pronto, en este momento de sensibilización, pues nos hemos dado cuenta que tenemos unas fortalezas bastante potentes, pero que no salían a la luz porque no se necesitaban, ¿no? En fin, yo creo que es cuestión de tiempo, pero sí que tenemos muchos desafíos. En fin, esta era mi aportación a esta cuestión. Gracias, Ana. Bueno, si bien algunas puntas ya empezaron a aparecer, pero cuando conversábamos me parecía como importante esto de que, bueno, la novedad en algún punto, digamos, nos atravesó y sí estamos convencidos que hay muchos aprendizajes, como mencionaron ustedes, que hemos logrado, ¿no? Y que hemos logrado como sistema, como ecosistema educativo, y desde ese lugar
me gustaría que si tuvieran que destacar, rescatar, cuáles son esos aprendizajes que tal vez ustedes no se esperaban, que los sorprendieron, en las distintas poblaciones de las comunidades educativas de las cuales ustedes forman parte, ¿no? ¿Qué aprendizajes los sorprendieron gratamente en docentes, en alumnos, en, bueno, las familias, como mencionaba Horacio al inicio? ¿Cuál fue la población que por ahí más los sorprendió y por qué? Bien, sí, no sé si sigo yo primero o quiere otro comenzar y después me sumo, como ustedes quieran. Digamos con el orden, Horacio. Ah, bueno, vamos en orden entonces, vamos con orden. Estamos. Bueno, mira, particularmente los estuve escuchando de manera muy atenta y anotando cosas que también me llevan como a hacer pensar. Y yo digo que estamos en un momento de la novedad, la innovación. Me parece que estamos en un proceso de realizar muchas comprensiones mucho más genuinas, diría Perkin en su pensamiento, donde lo social y lo cognitivo se van como uniendo, ¿no? Por ahí es una pregunta como que lo que digo para mí está en proceso. Y anoté como 3 o 4 cositas nada más. Primero, creo que las tecnologías de la información y la comunicación están dando pasos a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Yo creo que ahí nos hemos dado cuenta que con o sin tecnología, con WhatsApp, plataforma, la radio, la televisión, comienzan a ser recursos que son mucho más interesantes para potenciar lo que nosotros hacemos. Yo pensaba ahí y discutía con algunos docentes y directivos, en algunos Zoom, otros personalmente cuando nos pudimos juntar, en esta idea, ¿no?, de cómo a lo mejor esa escuela visión futuro no tan lejano va a tener un espacio para que los chicos vayan a consulta, para ser acompañados, es decir, para que vayan a la escuela, para decirlo que lo entendamos todo, a hacer los deberes, porque van a estudiar auxiliados con otros recursos que van a estar alojados en otros lugares. Esta afirmación tiene que ver con esa educación invertida, tiene que ver con una serie de cuestiones que teóricamente teníamos, pero ahora vinieron como a decir, cuidado que algo hay que hacer acá. El aprendizaje social y emocional. Si ustedes se fijan, hasta abril, decía Oscar, cuando se empezó a pensar todo esto, todo estaba muy focalizado, parecía ser en una planificación tradicional a las que estábamos acostumbrados, y de golpe nos dimos cuenta que lo social y lo emocional era importante. Antes parecía que era complementario o se lo tenía en cuenta por ahí en algunos proyectos, apareció el aporte de la neurociencia a las ciencias de la educación, comenzamos como a revisar nuestros marcos, los pusimos en diálogo, como dicen algunos colegas. Se recuperó la idea de planeamiento. Yo creo que acá el docente asumió que planear no es una tarea para cumplir con alguien, sino que el planeamiento tenía que ver con el aprendizaje. Por eso me pareció bueno en Ciencia 21 poder pensar sobre esta temática del planeamiento, porque nos llevó a buscar distintas alternativas, la secuencia, los proyectos, el trabajo por problema, por desafío. Todo el mundo empezó como a rumiar aquello que habíamos estudiado en algún momento, pero llegó el momento de decir, lo tengo que usar. Y acá viene el conocimiento comprensivo. Conocíamos mucho, pero al no usarlo no estábamos comprendiendo para qué servía. Y de ahí nos pusimos particularmente a trabajar. Yo creo que en lo mío particular agudicé mucho la escucha. Me pareció que es interesante esa temática, ¿no? Esto es personal, es un aprendizaje que a lo mejor todos no hayan podido darse cuenta, pero antes comúnmente tenía más una conducta de decir hacia dónde ir, cómo indicar. La pandemia me llevó primero a escuchar, a reflexionar un poquito, a no desesperar, y a partir de la construcción conjunta poder encontrar las mejores soluciones, que yo digo son perfectibles todas,
pero me parece que en cada contexto, como decía Pablo Freire, uno escribe el texto educativo, ¿no? Y este contexto realmente nos invitó a escribirlo pata para arriba de una manera distinta, porque no es igual que antes. Cuando volvamos no va a ser igual que antes, porque si volvemos con esa idea, nos vamos a volver a pegar contra una realidad que nos va a seguir marcando lo mismo que los colegas anteriores estuvieron ya reflexionando y lo estuvimos diciendo. Bueno, estas son las ideas que anoté como para compartir a partir del resto y poder ir sumando a esta mesa que está muy linda, ¿no? Muy interesante. Gracias, Horacio. No puedo dejar pasar, porque es algo que en algún momento conversamos, esto de incorporar de una manera más taxativa las emociones, ¿no? Y esto y yo linkeo la escucha como una competencia y una capacidad fundamental para el aprendizaje, y asociado de una manera directa con la emocionalidad. Te agradezco que lo hayas traído en algún momento, como te digo, me pareció muy bueno cuando lo conversamos, y creo que es un área de oportunidad y de trabajo poderoso en los ecosistemas educativos. Oscar, ¿te escuchamos? La verdad es que hago eco de lo que decía Horacio y pensaba cuáles son estos aprendizajes diferentes o no esperados, y creo que hay algo como de punta de lanza de algunos cambios de paradigma. Creo que Horacio mencionó algunos, y me parecen interesantes porque es lo que nos puede ayudar a responder a la pregunta no a qué escuela volvemos, sino a qué escuela vamos. Y es como un cambio también interesante, como tal vez de perspectiva. No se me ocurrió a mí, lo escuché hace unos días acá en el ministerio, también estábamos hablando y decíamos, bueno, resignifiquemos también nuestras preguntas, ¿no? Que eso nos ayuda también a establecer otros diálogos. Y entonces esos cambios de paradigmas, creo que, bueno, el obvio es de lo presencial a lo virtual, ¿no? Y dejemos de lado el tema de los extremos, ¿no? Y no es hoy el día de decir, bueno, cuál es el grado de presencialidad justo, o el grado de virtualidad, o de educación mixta, sino más bien como meternos en estos conceptos más de vuelta, ¿no? Del lado del paradigma. Y creo que los dos son tipos de presencialidad, ¿no? Vos hacías referencia, ¿no? Hay una presencialidad física y una presencialidad virtual, obviamente son distintas, y el cambio de paradigma viene en que, como decía Horacio, bueno, eso nos implica una planificación distinta, probablemente una didáctica, una forma de evaluar, etcétera, que seguro nos interpela y que es un aprendizaje diferente a otros en el pasado. Hay algo también del pase de lo sincrónico a lo sincrónico. Yo les contaba que para nosotros en la Escuela de Maestros, que tenemos a cargo la formación docente continua, esto fue el cambio más grande, ¿no? que llevamos adelante, y la verdad que expande posibilidades. Entonces no me imagino volviendo a la Escuela de Maestros tradicional sincrónica, sino me imagino yendo hacia muchos más espacios asincrónicos que lograron que muchas más docentes puedan recurrir a este tipo de acompañamiento, capacitación y formación, ¿no? Lo veo como una oportunidad de expandir la formación docente. Me pareció muy interesante no solo pensarlo desde la sincronicidad, sino también desde la secuencialidad. Me parece que es algo que no había caído en cuenta, y me parece como muy, muy relevante. Otro cambio de paradigma es también en esa línea, como que en lo físico, en lo presencial, como estábamos acostumbrados, también había limitaciones físicas. No es que ahora la virtualidad no las tenga, el tema es que son otro tipo de limitaciones, ¿no? Y creo que es interesante también reflexionar en este cambio de paradigma, bueno, cuáles eran las limitaciones que teníamos antes y cuáles son las limitaciones que tenemos ahora, porque no es si bien uno dice, bueno, hay nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, no es que eso no tenga también sus paredes, ¿no? Algunas eran de ladrillo, ahora serán otras paredes, pero también están, y creo que hay que pensar muy bien algunos temas vinculados a esto que decíamos de lo emocional, en términos de a veces la despersonalización, ¿no? Hay algunas dificultades en la comprensión al utilizar estas plataformas, algunos temas de colaboración que no me quedan muy claros cómo las iremos logrando. Hay un tema también del cambio de esta experiencia tradicional a una experiencia nueva, ¿no? Y se habla mucho del aprendizaje invertido, y no es algo nuevo, pero bueno, está muy en el tapete ahora.
que creo que es interesante en términos de cambio de paradigma porque, justamente por esto, porque esto ya existía, y el caso de Misiones me parece como muy interesante para el que quiera estudiarlo un poco más, pero yo creo que no se hubiera dado de otra manera si no hubiera sido a través de esta situación que estamos, pues, se hubieran dado cambios marginales, pero no incrementales de la manera que venimos reflexionando, ¿no? Y tal vez llamémosle como formato típico de la relación enseñanza-aprendizaje, ahora se ve como desafiado un paradigma tal vez como multiformato. Miren, nosotros en la escuela de maestros, además de estas capacitaciones, como, usando el mismo término, típicas, incorporamos webinars, cápsulas, MOOCs, nano-MOOCs, conferencias en vivo, utilización del campo, en fin, una serie de dispositivos de muchos formatos que le dan una gran posibilidad de alguna manera de personalizar o de adaptar esos trayectos formativos a distintas situaciones, que me parece como muy interesante en términos de vuelta, de cambios de paradigma. Algo también que uno escucha, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo se implementaban las TICs? ¿No? Y lo voy a súper simplificar, y entonces las TICs era, bueno, llevaste tu planificación y tus antiguas diapositivas, las llevaste a un PowerPoint y ahora tenés un cañón instalado y tenés los PDFs para repartir en bibliografía. Y eso era la TIC, ¿no? Yo soy un docente TIC, si tengo esto. Y eso, claro, el mundo nos pasó por arriba en ese sentido, en el buen sentido creo, porque ahora hay infinitas aplicaciones, la utilización de los campus virtuales que en educación superior universitaria ya están tan desarrollados, y todas las posibilidades de formatos de conectividad, donde, bueno, el WhatsApp es el más extendido, pero hay muchos otros también. Entonces la utilización o la TIC en la educación ya no es solo el PowerPoint, el cañón y el PDF, sino que eso se expandió significativamente. Otro cambio de paradigma también interesante para pensar es que tal vez pasamos de la tecnología o estos espacios tecnológicos que se usaban más como repositorios, ¿no? Bueno, anda a consultar la biblioteca, conectate a la biblioteca de la facultad, tenés tu usuario, tu contraseña. Bueno, ahí está esa colección de PDFs de 180, 250 hojas, que después nadie tiene tinta para imprimir o tiempo para leer. Entonces pasamos de pensar la tecnología como ese repositorio a plataformas donde tenemos transeúntes digitales, ¿no? Entran, salen, se conectan, suman, levantan la mano, intervienen, producen. Me parece que eso es también como paradigmático en términos de, creo que María Elena lo mencionaba, bueno, cuál es el lugar, ¿no? Es un lugar proactivo, es un lugar de desarrollo de diseño, o es un lugar pasivo. Creo que ahí hay un paso que se está dando. Hay algo también de ciertos como compartimientos que en esta presencialidad eran tal vez más estancos y menos comunicados, y ahora, bueno, estamos comunicados con España y Córdoba y Buenos Aires, y cuánta gente estará conectada a distintos lugares, utilizando espacios flexibles y adaptables, y donde hay una posibilidad de colaboración y de trabajo en red apoyado en esta nube, miren hoy, ¿no? Y por ahí un punto último en estos como cambios de paradigma, y lo vemos mucho en la escuela también, es como repensar el rol del profesor. Yo creo que estamos yendo a un enriquecimiento de ese rol docente, de esa carrera docente o profesional, y justo leía un texto ayer que hablaba ponía 4 notas, se las comparto así los títulos nomás, pero decía, bueno, el docente como autor y diseñador, ¿no? El docente como explorador de canales y tendencias, el docente como curador de contenidos, ¿no? El docente como hacker, youtuber y gamer, ¿no? Entonces, claro, esto en el Instituto de Formación Docente, por ahí hace 5 o 10 años, no estaba, y hoy, bueno, la realidad nos marca otras posibilidades, y me parece interesante también ir incorporándolas como aprendizajes diferentes y inesperados, como cambios de algunos paradigmas. Así es, sí, Oscar, nos hemos teñido o nos hemos puesto un montón de sombreros nuevos, sí o sí, está bueno. María Elena. Sí, bueno, pensaba que, bueno, esto que decir es un resumen criticable, pero digamos desde el Pacto de Bolonia sabemos que los dos ejes fundamentales son la empleabilidad y la enseñanza por competencias, ¿no? Y eso es algo que se fue instalando.
Y uno cuando estudia teorías del aprendizaje, cómo aprendemos los humanos, una teoría que uno lee mucho son las teorías socioconstructivistas, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención en esta experiencia que tuve tanto en el posgrado como en el grado, en la UCA, que debo decir que la UCA estaba bastante preparada pues nosotros ya teníamos aulas virtuales, pero las usábamos como cementerios de PDFs, como decía recién Oscar. Claro, eran como depósitos más que, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende mucho es constatar realmente las bases sociales del aprendizaje. La gente aprende mejor en grupo y esta pandemia, aclaro que yo soy una optimista patológica. Entonces, como soy una optimista patológica, creo que esto realmente, pero no lo digo al estilo New Age, realmente creo que es una oportunidad esto que estamos viviendo, ¿no? Y realmente a mí me sorprendió mucho constatar en mis alumnos y en mis estudiantes y en mí misma el tema de que realmente se aprende mejor en grupo y se da una especie de autorregulación grupal donde las competencias y las habilidades socioemocionales son fundamentales, sobre todo dos, el juicio crítico y la empatía. Me parece que son dos habilidades socioemocionales que están muy vinculadas al tema del aprendizaje, ¿no? Pues todas son importantes, pero me parece que el juicio crítico y la empatía, el juicio crítico porque nos ayuda con el tema cognitivo y la empatía porque nos ayuda en ponernos en el lugar del otro y que el otro nos comprenda, ¿no? Entonces, el primer punto es constatar las bases sociales del aprendizaje. El segundo punto sorprendente fue la producción de conocimiento de los alumnos. Los alumnos generaron valor agregado al conocimiento. Es decir, la idea del valor agregado en la educación me parece fundamental y esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje que estamos descubriendo e investigando al mismo tiempo, porque estamos haciendo todo junto, realmente nos llama mucho la atención el nivel de producción. Yo, por ejemplo, en una de las materias, en vez de pedirles una cosa escrita, un trabajo en grupo escrito, les pedí un video, que hagan un video y es sorprendente realmente la calidad de las producciones de los alumnos. Ahora, en los entornos virtuales necesariamente llevan a una modalidad donde uno trabaja con tareas. Yo creo que es muy importante ahí tener un compromiso y leer todas las tareas de los alumnos. Perdón lo práctico del comentario, pero tiene que ver con la cuestión socioemocional. Si un alumno o un estudiante hace una tarea y no recibe feedback, realmente creo que se comete un error. Tiene que haber un feedback para valorar el trabajo que hizo el alumno y para coadyuvar a la formación continua y al aprendizaje continuo. También, desde el punto de vista del profesor, la producción de material implica una sobrecarga importante en el primer momento esto, no hay que engañarse, ¿no? Es decir, a todos los que nos dedicamos a dar clases nos implicó una sobrecarga muy importante porque tuvimos que generar materiales, reutilizar materiales y demás, pero me parece que nos ubicó también a los profesores en un rol más de guía o tutor, más que en el rol tradicional de expositivo y de dar conocimiento. Y otro desafío que me pareció muy importante y que me sorprendió es el tema de la evaluación. Plantea desafíos muy interesantes cómo evaluar en estos contextos, es decir, uno tiene que planificar, implementar y evaluar. Y realmente permite, esta modalidad permite una real evaluación significativa, una autoevaluación continua, con distintas herramientas como el Kahoot o el Mentimeter, etcétera, que hay muchas aplicaciones que se pueden trabajar, pero no con ánimo competitivo. A mí no me gusta el ánimo competitivo de esas aplicaciones,
sino el objetivo de la autoevaluación continua, ¿no? Y entonces ahí me parece que hay una diferencia interesante entre la innovación y la novedad. Si yo voy a usar un Kahoot o un Mentimeter como novedad, no le voy a sacar el jugo. En cambio, si lo voy a tomar como una innovación para la autoevaluación continua, me parece que nos vamos a favorecer todos con ello. Y bueno, y el corolario de esto es el aprendizaje y la autoevaluación continua y la posibilidad que dan estos entornos para hacer realmente evaluaciones formativas y significativas. Creo que eso es un valor agregado que no lo teníamos antes realmente. Así que ese es mi aporte. Gracias, Marilena, por tu checklist tan puntilloso, como es habitual en vos. Ana María. Sí, la verdad es que me Escuchamos. parece, ahí está, me parecen muy buenos los aportes de los compañeros y claro, cada vez resulta más difícil entonces comentar algo, ¿no? Yo así, una cosa tonta pero graciosa que sí que me he dado cuenta en cuanto a estudiantes y profesores de las veces que yo he podido ir a mi sitio de trabajo, que no son muchas, porque desde que empezó este lío una no puede moverse tanto, ¿no? Pero la gente que vive en Madrid, yo no vivo en Madrid, vivo cerquita, muy cerca de Toledo, no sé, bueno, Jaime y sí que conoce que está por aquí, pues sí que me he dado cuenta del uso de la bicicleta y que la gente anda más. Esos son aprendizajes que los estudiantes y los profesores están haciendo. Cuando yo voy a la ciudad universitaria en Madrid, que está en el núcleo, ¿no?, pues la gente ya no coge tanto el metro ni los autobuses, ¿no? Entonces estamos, la universidad de pronto pues está más alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esto que nos dicen que tenemos que tener en cuenta. Bueno, era una gracia que os quería decir, pero que sí, quizá quede algo bueno de esto, ¿no? Y que la gente entienda que tiene más que tirar de otras cosas más naturales. Y esto, claro, lo he recordado pues porque Horacio, que estoy en línea con lo que él decía, comentaba que de pronto en esta situación la gente ha tenido que utilizar de otros tipos de recursos como que teníamos abandonados, ¿no?, que no eran tan útiles y tal para aprender. Cuando yo, que soy una profesora de enseñanza a distancia, estudiante de enseñanza a distancia de toda la vida, yo he pasado como por todas esas generaciones de la enseñanza a distancia, ¿no? De cuando solamente era el libro, cuando ya empezaron los medios audiovisuales, luego empieza Internet y ahora ya estamos en la digitalización total, que ya no sé si soy yo o es el robot que tengo en la plataforma el que está trabajando con mis estudiantes. Entonces, claro, todo esto me hace pensar que de pronto la educación a distancia se ha tomado como educación virtual y eso es una equivocación, pero bestial, de verdad. O sea, la educación a distancia es, ante todo, una educación pensada para que personas que no pueden ir a un sitio físico puedan aprender de alguna manera. Y para ello se trabaja con una metodología y se trabaja con una serie de recursos y se trabaja sobre todo con una tutorización muy adecuada. Luego viene Internet y nos pone la enseñanza virtual. No confundamos eso. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que ahora mismo la gente está empezando a entender y a pensar así de esa forma, ¿no? O sea, ¡ay, la radio! ¡Qué importante es la radio! ¡Ah, mira, fíjate, los programas de audiovisuales! Ahora parece que estamos trabajando ahora mismo con Perú, tratando de que universidades interculturales en las que nadie ha ido porque eran olvidadas, estamos trabajando con ellas para enseñarles a trabajar de una forma a distancia y el primer problema que encontramos, no tienen internet, allí no llegan, no llega Movistar, no interesa, ¿cómo va a llegar hasta allí? Si allí la gente es pobre, ¿para qué? ¿Cómo podemos trabajar con esas personas para que esas personas sigan aprendiendo? En fin, todas estas cosas son importantes para lo que nos va a venir, porque ahora, en la situación en la que estamos, ¿qué pasa? ¿Que ya de pronto vamos a ir a una situación normalizada? Bueno, veremos. ¿Iremos a una situación normalizada? ¿Qué significa normalizada? ¿Hacia dónde vamos? Lo decía muy bien Óscar, pero yo quería también centraros en lo siguiente y también utilizando un poquito lo que comentaba Horacio. El flipped teaching, el aprendizaje invertido, es una nueva, lo pongo entre comillas, es una metodología que de pronto aparece muy interesante para que las personas puedan trabajar en grupo
las actividades, el desarrollar sus conocimientos, y utilizan lo que era la formación del profesor, la utilizan de otra forma. ¿No os dais cuenta que un docente, el rol de docente, porque los profesores universitarios tenemos rol docente, investigador y gestor, ¿no os dais cuenta que el rol docente tiene otra patita que es el rol tutorial? Bien, pues docente y tutoría. Yo en un momento soy docente. ¿Qué hago cuando soy docente? Planifico, realizo materiales, monto el plan de evaluación. Y cuando soy tutor, ¿qué hago? Trabajo el seguimiento de mis estudiantes. Le incito, le enamoro para que entre en los espacios virtuales, o habla una profesora a distancia. Le enamoro a que entre en el espacio virtual, a que lea lo que yo he preparado para que él aprenda, a que me cuestione diferentes cosas. Trabajo con él la elaboración de actividades y demás. El Flip Teaching le venimos trabajando en la UNED hace siempre, docente y tutoría. Y eso Jaime lo sabe porque ha sido alumno nuestro. Docente y tutoría. Ahora se llama Flip Teaching. Me parece perfecto, pero de verdad, en la enseñanza a distancia hacen falta o un docente y un tutor, o un docente que tenga perfil de tutor. Y ese es un aprendizaje que estamos descubriendo ahora mismo. Estupendo, me parece muy bien. Pero ojo que de eso hay mucha literatura y ya estamos ahí sobrepasados. Pero bueno, ahora se llama así, me parece bien. Son metodologías nuevas. Otra cosa importante que he visto en los estudiantes es esa facilidad para cooperar, para trabajar con los docentes, con sus compañeros. Hablo del compañero mentor. Cómo un estudiante de pronto apoya a otro en determinadas cosas, no solamente en explicarle tal, sino en pasarle documentos porque ese estudiante no tiene acceso a Internet. Y le facilita, le baja la información, se la lleva hasta su casa. Eso también es importante. Y luego también otro tema que querrían es el tema de cómo estamos colaborando profesores y estudiantes en proyectos comunitarios y sociales, que de proyección social sobre todo, ¿no? Que están repercutiendo mucho en nuestro medio. Claro, a la sociedad le viene bien esa colaboración entre profesores y estudiantes, y al estudiante le viene bien porque entraría dentro de su materia curricular, pero son problemas reales, ¿no? Y eso está ocurriendo ahora, siempre ha ocurrido, pero ahora realmente se está favoreciendo más ese tipo de colaboraciones, partenariados que realizamos, ¿no? Siempre pensando en esa sociedad. Entonces, bueno, eran mis puntos claves, ¿no? El tema de ese doble rol de docente y tutor, sin olvidarme también de cómo estamos trabajando en la unión de lo formal y lo informal, de cómo utilizamos el WhatsApp para complementar aquello que estamos trabajando en una plataforma. Pero claro, a la plataforma llevo con 3 o 4 clics y al WhatsApp llevo con un clic. ¿Cuál es la utilidad del WhatsApp realmente en nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo podemos incorporarle? Porque no nos engañemos, pero todo esto que está alrededor va a tener que entrar a formar parte del currículum. ¿Será evaluable? Posiblemente, siempre que forme parte de nuestro programa. Bueno, es ahí. Luego podemos debatir lo que vosotros queráis. Gracias. Gracias a vos, Ana María. Bueno, ya vamos llegando como a nuestras últimas ideas, en realidad, para darle paso y protagonismo acá a los otros miembros de esta pequeña y poderosa comunidad de aprendizaje que se ha conformado, ¿sí? Y bueno, justamente sí me parecería importante que cada uno pueda compartir cuál les parece que en términos de perspectiva estratégica es la variable, el eje, la dimensión, en donde los que trabajamos en educación y estamos involucrados, digamos, tendríamos que poner la mirada, ¿no? ¿A dónde tendríamos que poner la lupa, producto de la experiencia, de lo que hemos compartido y lo que de alguna manera nos va a servir para optimizar los ecosistemas de los cuales formamos parte e intervenimos, ¿sí? Hacia ahí vamos. Horacio. Bien, bueno, interesante desafío, digamos, como tal. Yo creo que el foco lo podríamos estar poniendo en la mirada de un modelo pedagógico en construcción. Voy a decir algunas cosas en torno a eso, sumándome a lo que los colegas estuvieron indicando.
Pero antes del modelo pedagógico me parece que uno vinculando lo que estamos viendo que acontece con algunos referentes teóricos, podríamos decir que Semmelmann en algún momento nos dijo que teníamos por ahí algunas mortalidades de certeza, ¿no? Porque teníamos una dificultad en el campo de las ciencias sociales y humanas que era de poder precisar un problema para marcar a dónde ir. ¿Por qué? Porque muchas teorías ya no nos servían para explicar la realidad y muchas evidencias empíricas tampoco, porque siempre estamos viendo la punta del iceberg y por ahí no nos sumergimos en las profundidades para poder pensar. A partir de esta metáfora que tiene un poco de realidad, yo diría, para mí tiene mucho de realidad, pensé algunos focos y uno de los focos tiene que ser en poder mirar los aprendizajes profundos a partir de una enseñanza intensa. Y yo creo que lo que hace a la universidad, no tenemos que dejar de mirar la disciplina, pero no quedarnos solo en eso, sino tratar de ver cómo motivamos a proyectos que tengan que ver más con lo interdisciplinario, que mis colegas lo estuvieron diciendo, es decir, estas mentes que en algún momento planteó Gardner, cómo ahora nosotros las tenemos que poner en evidencia en la acción de nuestro planeamiento a futuro. Por otro lado, la mirada de la trayectoria educativa. Hoy estamos mucho más preocupados por si nuestros alumnos están en el cuadrito del Zoom o no están. Llevamos los controles de esto con las planillas. Esto nos ha hecho que haya un mayor seguimiento y ¿saben qué? También a partir de un trabajito práctico que hicimos en la Facultad de Educación de la UCC, nos hemos dado cuenta que el cumplimiento de las actividades de los alumnos siempre ha sido a tiempo y en forma. Hay un aprendizaje interesante. Antes era como que íbamos y volvíamos con esto, con lo otro. Ahora parece ser que hay mucho mayor intensidad en eso. Me parece que las trayectorias educativas van a ocupar un lugar de pensamiento. El tema de la construcción de aprendizajes, de ambientes de aprendizaje, a partir de todo lo que dijeron, lo que dijo Ana, lo que dijo Oscar, lo que dijo Elena, bueno, Eugenia, me parece que ahí hay algo interesante donde no solo las tecnologías, sino también lo emocional y lo social tiene que tener un horizonte de mediano y largo plazo, hay que hacer ejercicios de prospectiva. No hay una ciencia que esté por sobre la otra. En las ciencias de la educación tenemos que aprender a ver cómo colaboran con la mirada de la educación todos los campos para poder explicar. Me parece que hay que pensar más en contextos de aplicación. Recién escuchaba atentamente a Ana y me parecía algo interesante que ella decía, ¿no? Cómo posicionándome en un contexto de aplicación, ya la investigación sola no tiene sentido, la intervención tampoco y la docencia tampoco. Cómo ahí hay una integración de todo eso en la mirada de cuando damos clase. Y por último, ver cómo fortalecemos las alianzas con la comunidad y potenciamos el desarrollo profesional docente. Y acá me quedo porque si no me voy mucho en tiempo. Gracias, Horacio. Gracias por ser tan cuidadoso con el tiempo. Marcos, ahí nuestro coequiper está fascinado con la autorregulación de los panelistas, de los invitados. Es verdad, no suele ocurrir tanto respeto por el encuadre, que está bueno. Esto también tiene que ver un poco con lo que María Elena traía en algún momento de la secuencialidad. Es fantástico los aprendizajes que estamos logrando todos en ese sentido, ¿no? Acoplado también con la escucha, con los diferentes tiempos. La verdad que muy interesante. Oscar. Buenísimo. Yo propongo que el año que viene lo mandemos a Horacio a hablar al final, porque lo hace tan bien al principio y introduce tan bien. Como vos digas, Oscar. Como vos digas, Oscar. Una broma. Te tomo la palabra el año que viene en la mesa de educación de Ciencia 21. Bueno, largas vos si querés. Empieza Ana y termina Horacio. Bueno. Okay. Muy sencillo. Me doy cuenta que es más como en un formato más de cierre. Digo.
hay ejes que para mí son preguntas que quedan abiertas, ¿no? Hay un tema de redefinir tiempos y espacios, ¿no? Y la pregunta esta de a qué volvemos, o mejor a dónde vamos y sobre qué seguridades. Hay un tema del rol docente, ¿no? Y cuál es ese formato expandido, bueno, lo llamamos de distintas formas esta mañana. Hay algo que Horacio hacía mención sobre el estudiante, ¿no? Como protagonista de su trayecto. No es que hoy no lo sea, pero tal vez hay otras oportunidades, como esa serie de los libros cuando éramos más pequeños, de Elige tu propia aventura, ¿no? Y hoy no sé cuánto los estudiantes eligen su propia aventura, eligen nuestra propia aventura, pero no sé qué capacidad tienen de generar otras posibilidades, otros trayectos enriquecidos que tal vez de aquí en adelante sea más posible. Hay algo de, bueno, lo mencionamos, ¿no? De plataformas y tecnologías que potencian, ¿no? No dejan de ser una herramienta, ¿no? Si uno usa un martillo y para apuntarle un clavo, funciona, si lo usas para destapar una cañería, no, ¿no? Entonces, hay algo de las plataformas y las tecnologías potenciadas que pueden, y ahí va la pregunta, pueden potenciar, pueden contribuir a la innovación, pueden generar las disrupciones que hasta este momento no logramos. Y por último, Horacio también hacía mención a algo que a mí me queda picando, que es como redefinir el proceso evaluativo, ¿no? Y este tema de las acreditaciones, ¿no? Hay algo también ahí para repensarlos desde un lugar donde vayamos a una mayor contextualización y vínculo con la comunidad y con el proyecto de vida, e incluso con la personalización, que bueno, que los formatos tradicionales obviamente tenían sus restricciones. Muy bien. María Elena. Bueno, yo creo que nos encaminamos hacia una normalidad de compuertas. Me voy a referir a esto como una normalidad donde va a haber puertas cerradas y abiertas sucesivamente, porque la pandemia nos mostró que esto va a ocurrir. Este cisne negro del que hablaba Taleb, ¿no? De estas cosas inesperadas que de pronto ocurren, que podríamos discutir si esto es un cisne negro o no, porque en realidad en China se estaban muriendo y todos hacíamos de cuenta que no pasaba nada. Pero creo realmente que vamos a una modalidad de una normalidad de compuertas, por lo cual es altamente probable que al menos en la educación superior vayamos a una modalidad B-learning, vale decir semipresencial, donde combinemos ambos formatos, ¿no? La presencialidad y la virtualidad. Y en función de eso, y para no abundar en lo que ya dijeron los colegas, voy a puntualizar dos cosas. Una es cuáles van a ser los estándares para garantizar la calidad de las propuestas e-learning de aquí en más. Entonces me parece que eso tiene que llevar a una redefinición incluso en CONIAU de cómo, después de esta experiencia, de cómo se va a evaluar, y me parece también que va a ser una oportunidad interesante para que las evaluaciones y las acreditaciones, tal como ocurre con la universidad, se hagan también para los institutos de formación docente, para no poner el foco sobre los docentes, sino sobre la instancia previa, que es la formación, y si tenemos estándares claros de calidad en la formación docente, vamos a lograr mejores docentes, vamos a mejorar la calidad docente. Entonces me parece que ese es un punto fundamental. ¿Cuáles van a ser los estándares para garantizar la calidad de las propuestas e-learning en la Argentina? En España, por ejemplo, lo tienen muy trabajado. Quizá podríamos tomar el ejemplo español, ¿no? Porque si bien hay algunas en CONIAU, no estoy diciendo que no las haya, pero quiero decir, me parece que después de esta experiencia hay que repensar los estándares. Y el otro punto es la investigación integral. La investigación y también trabajar en diseños de investigación. Yo soy una cuantitativista de lo peor, pero realmente creo que en estos casos la participación con diseños de investigación-acción son apropiados. Porque es lo que decía Ana antes, no se puede divorciar la práctica educativa de la investigación que se está haciendo, porque uno termina haciendo una investigación poco ecológica. Y justamente en educación, si hay algo que uno no tiene que hacer, es neutralizar las variables extrañas.
Las variables extrañas, las variables intervinientes son las que uno tiene que tener más en claro aún. Entonces me parece que el marco de la investigación-acción creo que, y sería interesante establecer un convenio de investigación interfacultades, no sé, algo un poco más global que nos lleve a producir conocimiento, incluso en Latinoamérica, que nos lleve a producir conocimiento que sea verdaderamente útil para comprender cómo seguimos. Así que ese es cómo veo el futuro de la educación. Respecto de primario, tengo algunas ideas, pero bueno, no es el ámbito para señalarlas, pero hay algunas cosas que me Gracias. parecen. De todas maneras, después vemos si en el auditorio hay alguien en particular que por formación o por su contexto de ejercicio profesional a lo mejor le interese conocer tus apreciaciones, lo escucharemos que levante la mano. Sí, no, la verdad que me parece siempre un desafío, y en este momento se convierte nodal que la investigación y la práctica educativa y los espacios de aprendizaje articulen y vinculen. Y la verdad que pensarlo de manera macro, como decías, en un proyecto de intercomunidades y pensar en otros contextos, suena interesante como propuesta, ¿no? Más que interesante. Gracias, María Elena. Ana María. Está muy bien lo que ha comentado la compañera. Podemos pensar en un proyecto entre países. Yo me apunto. Así que ahí os lanzo, ¿no? En cuanto podamos. Esos temas interesan a todos. Si es que ahora mismo, tal como somos neonatos, yo creo, en estos temas, en muchos aspectos. Aunque yo provengo de una universidad a distancia, os aseguro que nosotros también hemos tenido graves problemas y hemos tenido que cambiar nuestro modelo de evaluación. Un modelo de evaluación totalmente, bueno, pues que era reconocido a nivel mundial, le hemos tenido que cambiar por culpa de la pandemia, ¿no? Y bueno, no nos gusta a muchos hacia dónde hemos ido y esperamos recuperar ese modelo en algún momento, pero hay mucho que trabajar, ¿eh? Bueno, yo para no entretenerme, yo he planteado como dos ejes, ¿no? En los que yo creo que nos queda bastante, ¿no? Y uno de los ejes sería que, bueno, lo he denominado como educación base para compensar las brechas, ante todo la brecha digital, y que pudiera minimizar esas diferencias socioculturales. Entonces yo veo como algunas cosas que podría ser, pues, que podrían funcionar o estar dentro de ese eje, ¿no? Primero, las políticas educativas deberían alinearse, ¿no? Desde de las macro a las micro. Ese ha sido el problema más grande que hemos tenido, por lo menos en España. Macro, políticamente se decía una cosa, pero en el territorio estaba pasando otra. Entonces, esa falta, ¿no?, de comunicación, esa falta de contacto se ha notado mucho en la escuela, en la universidad. Integrar recursos y medios desde una perspectiva vertical y horizontal, que se crucen continuamente, pensando siempre en la necesidad de las personas, porque es que, o sea, ya vale, ¿no? Somos las personas las que formamos el mundo. ¿O quiénes somos? ¿Por qué no pensamos en las personas? Flexibilizar los currículum, potenciar los currículum por competencias, como las competencias clave. Porque realmente esas son las competencias que el empleador va a valorar de nuestros estudiantes, que ahora habrá que cambiar los currículum porque va a haber nuevas profesiones, obviamente. O sea, de hecho, el paro que hay ahora en los países es tremendo y lo que nos espera. Habrá que cambiar todos estos currículums, ¿no? Entonces, pensemos en cuáles son las competencias que siempre se van a valorar más en cualquier puesto de trabajo, las clave, y después vayamos a las específicas, pensando siempre o siendo proactivos en lo que va a demandar ese mercado laboral. La escuela ahí tiene mucho que decir. Apostar por un modelo de formación docente secuenciado, siempre acompañado por un experto, que se sitúe en un contexto real, diverso,
que le permita conocer a esas profesiones a las que se van a ver abocados sus estudiantes y llegar siempre a esa familia, a ese estudiante que le acompaña. O sea, vayamos a la realidad, vayamos al territorio, trabajar con las familias sobre todo, ¿no? Porque dándoles ese papel que tienen en la educación de sus hijos. Ahora mismo con la pandemia les hemos dado un rol que había familias que no podían desempeñar, pero es que las familias no tienen por qué saber matemáticas, ni ciencias sociales. Pero vamos a ver, es que hemos hecho frustrarse a las familias, sentirse que no valían para muchas cosas. Normal que el tema emocional se haya disparado. Hay un proyecto, sí, se llama Proyecto Atlántida, lo podéis entrar en internet y buscarle, y ahí van a aparecer un montón de cosas que os estoy diciendo, porque ha sido un estudio realizado a miles de familias, a miles de centros educativos, donde se han visibilizado aquellas dificultades más grandes que había, y uno de ellos es que las familias se han sentido frustradas porque no podían llegar a trabajar con sus hijos, pero es que yo no creo que deberían hacerlo. Formar a las personas teniendo de acuerdo su idiosincrasia, su contexto, el concepto del otro, de la otredad. Os sigo diciendo, yo estoy con Perú ahora mismo, con colegas peruanos, y os aseguro que la comunicación no es la misma, hablamos los dos castellanos. Bueno, ¿por qué me resulta tan difícil conectar con el peruano? ¿Por qué debo tener a un mediador conmigo si hablamos los dos castellanos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los códigos de las comunicaciones que tenemos? Las diferencias interculturales que nos rodean. ¿Cómo podemos pensar en formar a un profesor solamente en temas curriculares, cuando hay otros aspectos que están desbordando la escuela? Educar en redes y desde los territorios. Hacernos cada vez más partícipes de esas culturas. Y luego el otro gran eje estratégico es todo lo que está relacionado con la tecnología educativa. Hay que investigar más. Investigación-acción, yo diría, Elena, y reflexión, para que después volvamos otra vez ahí. Entonces, investigación en la competencia digital ciudadana. No podemos permitir que los ciudadanos no sean competentes digitalmente. No podemos consentir que una persona mayor no sepa ir a un cajero y sacar su dinero. No podemos permitir que una familia no pueda llamar a un médico desde su ordenador porque no sepa utilizarlo. Y eso en la escuela, a través de los docentes, bien preparados, de acuerdo a las 5 grandes áreas competenciales digitales. Enseñanza con tecnología, profundizar en todo aquello que hemos visto, aprendizaje invertido, gamificación, comunidades virtuales de aprendizaje, aprendizaje móvil. La mayoría de los chicos y chicas se conectan ahora o se han conectado a través de sus móviles. Trabajemos también a través de ahí. ¿Cuáles son las apps que están generando aprendizaje? Aprendizaje electrónico a través de los microcursos de NUC, a través de los microcréditos que se integren dentro de los programas educativos de los formales. A lo mejor está ahí la clave y no otra. A través del blend learning, porque es que nos viene por ahí. O sea, olvidemos ya lo que es la enseñanza presencial. Vamos hacia otro paradigma, como nos está diciendo Óscar continuamente. Y también busquemos aquellas apps para aprender a compartir más entre los territorios informales y los no informales. Creo que es la clave. Y bueno, nada más, eran esos dos hitos que yo veo claramente, ¿no? En los que tenemos que ir hacia ahí, lo que más nos va a identificar en este futuro que nos viene. Nada más ni nada menos. Gracias, Ana María. Bueno, realmente, como decía mi coequiper Marco, brillante, son las 11:30, hemos cumplido con todos los tiempos de la organización. Ahora damos paso acá al gran equipo, a la comunidad que acabamos de conformar, con algunos interrogantes que han ido surgiendo de sus participaciones, de lo que hemos ido conversando. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nos dicen, para abordar los nuevos paradigmas, ¿dónde poner los acentos en la formación continua de docentes y en la formación de nuevos docentes? ¿O en qué aspectos? No sé quién lo quiere tomar. Formación de formadores. Horacio, Oscar, Elena, Ana María. Puedo poner a rodar una idea. Me parece que hay... Por supuesto, Oscar, te escuchamos. Me parece que, obviamente, si uno está entrando a la pregunta desde
desde cuál es el menú, ¿no? Como si uno pudiera tildar y destildar y decir, bueno, quiero que tenga esto, quiero que tenga lo otro, quiero que... Y el menú es infinito, ¿no? Y justamente por algo hay una formación inicial y después lo importante que es ese acompañamiento, esa formación continua durante todo el ejercicio. Hoy aprendemos para la vida, ¿no? Entonces, es el lifelong learning del que tanto se habla, tiene que ver con eso aplicado a nuestro desarrollo profesional también. Ahora, pero para no entrar en ese menú, creo que una forma de pensarlo, o a mí me sirve al menos, utilizando una teoría de un profesor que leí de la Universidad de Harvard, y la persona decía, miren, hay dos tipos de abordajes posibles. Hay abordajes técnicos y abordajes adaptativos, ¿no? Entonces, el abordaje técnico hoy yo creo que tiene que ver con mucho de lo que hoy describimos y que nos interesa y nos interpela, y uno quisiera como que sea un trayecto planificado y enriquecido, y donde claramente hoy hay una competencia digital a la que Ana María hacía referencia, que es clave, y creo que es lo que está más, entre comillas, desactualizado o no está tan presente. Pero eso típicamente es, y lo digo entre comillas también, es fácil de resolver, digo, es cambiar el plan de estudio, es generar un decreto que reglamente un estatuto, es generar un acuerdo con la CONIAU, en nuestro caso es entender cuál es el espacio de la educación a distancia, no solo actual, sino futuro. Digo, son problemas que se resuelven desde lo técnico, ¿no? Más complejo es esto que él menciona de desafíos adaptativos, que bueno, como en este caso, como nosotros mismos, alguien mencionaba la palabra liderazgo, ¿no? Cómo nuestro liderazgo se ve interpelado y se pone en acción para hacer que esos desafíos técnicos realmente sucedan en el contexto y en el tiempo en el que está, y eso es mucho más complejo, ¿no? Y creo que la evidencia de la complejidad de nuestra capacidad de adaptarnos, de tener un liderazgo adaptativo positivo, se vio durante este año, ¿no? Y creo que Horacio hacía mención muy al principio de lo que nos costó entender de qué iba esto y cómo trabajar. Y entonces también uno podría ver, bueno, el sistema formador docente se constituye hasta hoy de la manera en la que es, yo creo que no por un tema técnico, no porque falten ideas sobre qué poner en el currículum, sino, bueno, cómo las instituciones, las personas, los docentes, la propia sociedad se adapta o tiene la capacidad de adaptarse a eso. En ese sentido me parece que interesante como recoger el guante de este año, decir, bueno, tenemos la doble posibilidad, ¿no? Hay mucho consenso sobre lo técnico y por ahí no hace falta hacernos cargo más de esto que él mencionaba como adaptativo, ¿no? Lo ofrezco como un marco como para pensar. Gracias, Oscar. Sí, Ana María, realmente la idea de liderar las aulas, ¿no? Decía Ana María de que no solamente la gestión es la que lidera, o las personas que participan del gobierno educativo o de alguna manera dirigen una institución, son los que deberían solamente, o deberíamos pensar ahí el liderazgo. Evidentemente, cada uno de nosotros, cuando diseña, gestiona y cuando trabaja en un espacio de aprendizaje, realmente no solo lidera, sino que comparte su liderazgo con todos los miembros que participan en esa instancia. Me parece algo muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo linkeado con algo de que sí hemos aprendido, creo que María Elena lo traía al principio, otro de nuestros aprendizajes, ver que evidentemente los trabajos, la grupalidad, apelando a estas cuestiones de las bases socioconstructivas del aprendizaje, la pandemia en términos positivos nos dejó eso, ¿no? Que todos nos vinculamos de una manera más rápida, más efectiva, más empática, y eso nos permitió desarrollar nuevos aprendizajes y nos muestran un horizonte de trabajo que creo que todavía nos va a mostrar muchos beneficios. Soy una confiada de ese aspecto y de estos modos de trabajo. Les comparto otro de los interrogantes de este gran equipo. ¿Cuál es el punto más débil de un modelo educativo mediado por tecnologías y pensando en políticas públicas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en relación a esta modalidad? Bueno, Horacio. A ver, Ana María, ok. No, un poquito también por armar el debate, ¿no? Sí. Primero,
no deberían cambiarse las leyes educativas con esa facilidad que se cambian. Eso yo creo que trastoca a todo, ¿no? Porque cada uno que monta una ley educativa tiene su idea de lo que es la educación. Por lo que entonces todo lo que es el tema de la tecnología va a poder fluctuar entre unos y otros de determinada forma. Entonces nos vamos a encontrar con docentes formados bajo una ley educativa y otros docentes bajo otra. Si no existe realmente esa base de entender lo que es la escuela, un centro educativo, de lo que es la docencia, mal vamos. Y eso es lo que está pasando en muchos países. O sea, realmente, ¿qué entendemos por lo que es la docencia? ¿Cuáles son las competencias del docente? ¿Cuáles son? ¿Lo tenemos claro? Realmente yo creo que los que nos dedicamos a esto bebemos de fuentes que son adecuadas y siempre tenemos claro ciertas cosas, pero de nosotros no depende. Entonces, el incorporar la tecnología ahora es que es obligada, es obligatorio, ya nos lo ha dicho la pandemia, ha venido un simple virus y nos ha roto todo lo que donde vivíamos y nos ha dicho, oye, mira, aquí hay que hacer esto, pero me asusta que seamos demagogos, me asusta que cuando esto pase volvamos otra vez a una situación de a ver qué pasa. Entonces yo creo que la competencia digital debería de estar en la formación de los docentes, debería de ser algo obligatorio. Yo veo diseños formativos, planes formativos de la formación inicial de los docentes y apenas aparece, pero no debería aparecer como asignatura, sino como algo transversal. Por ejemplo, a ver, yo como profesora de enseñanza a distancia, una de las competencias, o sea, las competencias tecnológicas están en nuestros planes educativos para la formación de pedagogos, educadores sociales, de toda la universidad, de un científico, tal y cual. Entonces, en las actividades, que es donde realmente se ve, se valora si uno está trabajando por competencias o no, tú tienes que introducir esa salsa tecnológica de alguna manera. Simplemente fijaros qué tontería, pero, por ejemplo, si tú me tienes que entregar un proyecto, de acuerdo al formato que tenga que ser, una síntesis de ese proyecto, un resumen, me le vas a entregar en el blog de la asignatura. Y en ese blog de la asignatura te están leyendo muchas personas. Tú ahí tienes que demostrar diferentes habilidades para poder escribir en un blog. No solamente el saber escribir de forma adecuada una síntesis, sino que tienes que utilizar otras diferentes cosas. Entonces, es ahí. O sea, ¿dónde está realmente la formación del maestro, la formación del profesor de secundaria? ¿Qué es lo que se le está exigiendo? Cuando luego llega a la escuela, esos directores de departamento, esos directores de no sé qué, ¿le están exigiendo realmente que la tecnología forme parte de su currículum o es simplemente una asignatura? Y fuera de ahí ya no existe nada más. No, llega la asignatura de tecnología, vayamos al aula de tecnología a utilizar los ordenadores. ¿Pero qué me dices? O sea, ¿solamente utilizas ordenadores en la asignatura de tecnología? Es decir, he bajado un poco este problema ahí al suelo para que si queráis podamos un poco entender cómo lo tenemos todavía como en un rincón, que está pues al vaivén de quien entre, quien salga, el profesor que esté en esa asignatura, el director del centro, el político de turno, no se considera parte de nuestra vida, cuando luego veis que hasta para ir al centro médico necesitamos utilizar una app. O sea, ¿de qué estamos hablando? En fin, eso es un poquito, si queréis, para poder discutir o debatir. Sí, justamente otra de las preguntas que había surgido y que podemos articular aquí con lo que traías, Ana, es que preguntan nuestros colegas de qué forma se conoce que se está trabajando esta cuestión de la ciudadanía digital en la formación docente, qué insumos, digamos, qué experiencias se conocen o qué aspectos, digamos, serían importantes para pensar ahí. Creo que Ana María algo trajo al respecto. Bueno, yo quiero que hablen todos, porque a mí me interesa conocer lo que opináis. La ciudadanía digital yo no creo que se esté tocando en la formación de los docentes, por lo menos yo no lo conozco. Lo conozco, bueno, ahora nosotros en mi universidad vamos a montar la formación de profesores de infantil y de primaria y sí que se está introduciendo, aunque más bien en asignaturas optativas, porque no entran casi dentro de parte del currículum. Para todo esto de la ciudadanía digital, competencias digitales que un profesor debería de tener o una persona que se dirige a los ciudadanos, eso te enseñan desde fuera.
casi siempre, o lo vas buscando en títulos propios de la universidad y demás. Entonces, es como algo tímido. En los planes educativos de la formación de los maestros, los docentes, es algo tímido, o si no, ya os digo, es como una asignatura donde, bueno, realmente está ahí, pero yo digo la ciudadanía digital, es porque yo quiero que los médicos estén preparados para trabajar con sus pacientes y enseñarles a sus pacientes lo que tienen que hacer, un enfermero, un abogado, un señor que trabaja en la administración pública, que no vaya y que me diga que tengo que utilizar un cajero, si no, no me va a dar 50 euros. Yo conozco ancianos que van y te dicen, por favor, con su cartilla, deme 50 euros. Te dicen, no, tiene que utilizar el cajero. Bueno, dígame cómo le utilizo. Existe la pedagogía. Usted sabe cómo se utiliza, me puede enseñar de forma pedagógica. O sea, yo me quiero referir a que la competencia de la ciudadanía digital tiene que estar extendida en cada uno de los trabajadores del mundo para que podamos de alguna manera enseñar a otros, que no se tome como algo, en los docentes como algo local, sino como algo transversal. Entonces, bueno, no sé, a eso me refiero. Entonces, el ciudadano a pie, si nadie le enseña, pues tendrá que aprender a base de ensayo y error o a base de, bueno, de quedarse un día sin su dinero, por ejemplo, o de no poder ir al médico. Os digo cosas más sencillas porque son las cotidianas, ¿no? Entonces yo como tal, yo no conozco un programa de ciudadanía digital así, sino que es algo abierto. Quería aportar al respecto con lo de ciudadanía digital, que es verdad que en la formación docente no. Pero me parece, quizá lo pongo como pregunta, que quizá algo del tema de la ciudadanía digital se puede ir introduciendo en cada una de las instituciones a través de un código de comportamiento, una normativa de las universidades o de los institutos que, si bien uno no es generalizable, por lo menos uno puede comenzar con lineamientos dentro de las instituciones que revelan ciudadanía digital, desde cuestiones protocolares, etiqueta, de cómo las personas se deben dirigir, ya sabemos que no se escribe con mayúscula, ese tipo de cosas que son más de netiquette, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con cuándo se puede filmar, cuándo no se puede filmar, es decir, hay una serie de herramientas que una institución puede formalizar a través de un código de comportamiento, digamos, pero tiene que ser alguna normativa de la institución. Y me parece que eso puede ayudar, no a todos los temas de ciudadanía digital, pero sí al menos algunos, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar con la cuestión de cómo hacerlo, cuando en realidad uno podría ir a un paso muy cercano, que es generar en cada una de las instituciones un código de comportamiento, una normativa al respecto. No sé qué les parece. Bien, yo ahí si me permitís, Eugenia, también un comentario, y pensando a lo mejor en esta idea de prospectiva que tenemos que tener, a mí me gustaría como no ver el vaso totalmente vacío. Creo que han existido como algunas aproximaciones no evaluadas, no tenidas en cuenta, solamente por voluntad de algunos colegas docentes. Le podríamos poner muchos signos. Pero creo que no se trata en este camino a la pospandemia en solamente ir pensando con que vamos a reparar, vamos a remediar, sino que fundamentalmente me parece que hay que pensar en cómo vamos a potenciar, cómo vamos a resignificar, y yo diría cómo vamos a transformar las prácticas de formación docente. Yo creo que ahí tanto Ana como Elena me han abierto como una puerta para poder decir esto, porque si uno va a llegar con la idea de cómo voy a reparar, cómo voy a remediar, yo no puedo desconocer todo esto que hemos aprendido en este tiempo. Una buena comunidad de práctica ahí me parece que sería, tomando las palabras de Ana y de Elena y también de Oscar en su primera parte, me parece que son como sustanciosas, ¿no? La otra cuestión, lo digo nuevamente, yo lo dije en el inicio, yo creo que no hay que aferrarse a lo conocido ni a la panacea tecnológica. Yo creo que hay que ser prudente en esto también, porque lo educativo tiene algo
de esto mixto que se viene como a instalar. No tengo la respuesta, es lindo construirla y hacer un hackathon de ideas y una serie de cuestiones para poder pensar un poco esto. Creo que sí estamos en una ocasión que nunca hemos tenido, como lo dijeron los colegas, de poder ser creativos, de utilizar esta excepcionalidad para pensar otras cosas. Por ejemplo, me pasó algo muy interesante en una de mis clases de diseño y gestión curricular. Los alumnos dicen, apenas nos presentó la materia, nos queríamos morir por todo lo que teníamos que hacer, pero realmente, profe, lo disfrutamos. Fue la materia que nos permitió pensar. No habló usted solo, hablaron distintos videos y dentro de los videos había distintas voces que estaban a favor o en contra de lo que uno decía. Y esto me parece que también es interesante. Y la última idea, yo creo que nosotros tenemos que ir pensando en una educación posible. Porque si no podemos también caer en ser muy utópicos en lo que vamos a pensar. Y cuando digo la educación posible, yo digo que no es la peor ni es la mejor, sino que es esa educación que hoy estamos viviendo con proyección, a 5 años, a 10 años, a más años. Y comparto con Ana que el cambio de ley no garantiza absolutamente nada. Le hemos tenido ya la vivencia, yo por lo menos con mis 50 años ya me doy cuenta que esto viene siempre creyendo que una ley viene a solucionar el problema, y para mí hay dos cosas que nos ayudarían mucho: el cambio de actitud y el cambio metodológico. Hoy estuvo muy presente en nosotros esa perspectiva. Entonces creo que la formación docente son unos puntos, unos hilos para poder pensar a ver cómo tejemos la trama, ¿no? Bien, gracias, Horacio. Acá otro de los interrogantes de este equipo tiene que ver con la formación de los alumnos, ¿no? Y el tema de la autorregulación, que se mencionó en distintos momentos, lo hemos ido trabajando acá de manera concreta. Un colega pregunta qué tan necesario se considera esta autorregulación en el aprendizaje y cómo la posibilitaríamos en la formación de nuestros alumnos. Perdón, con respecto, si quieren, empiezo. Adelante, María Elena. A la autorregulación a mí me parece una característica fundamental para la vida y para la educación y para todo, ¿no? La autorregulación. Con respecto a la educación, uno cuando hace investigación en comprensión lectora, por ejemplo, uno se da cuenta que un aspecto fundamental de la comprensión lectora es el automonitoreo. Y el automonitoreo es una función de la autorregulación. Entonces, la autorregulación tiene que ver con las características socioemocionales, pero inunda también la cuestión de la cognitiva. Quiero decir, es muy importante en el proceso de aprendizaje, por las investigaciones y por lo que venimos trabajando, un aspecto fundamental es este tema del automonitoreo. Vale decir que enseñar a los alumnos a automonitorear lo que conocen y lo que no conocen, y volver para atrás para poder aprender. Entonces, me circunscribo al aspecto de la autorregulación referida a la comprensión lectora, para que se entienda que no es algo, ¿cómo sería la palabra? Flu, ¿no? Sino que tiene impactos directos sobre una capacidad transversal a todas las materias, como es la comprensión lectora. Por eso me parece muy importante en la etapa primaria trabajar la comprensión lectora como una habilidad transversal, no como una habilidad de lengua, sino como una habilidad transversal a todas las materias, ¿no? Al mismo tiempo que el procesamiento lógico. Pero sí, la autorregulación me parece un tema esencial en educación y claramente me parece que está poco trabajado, me parece. Si yo vuelvo ahí sobre algunos puntos, disculpa, Ana, que cuando lo mencionaste en alguna de tus respuestas, María Elena, lo vinculabas directamente
con el juicio crítico, decías, y la empatía, ¿no? Y de nuevo aquí también, o como traía Horacio después, bueno, estas dos dimensiones que intentamos y que se nos han hecho como fuertes en torno a no pensar solamente, Ana María también lo mencionó, Oscar, en el currículum en términos de contenidos, ¿no? Sino en los para qué, en qué contextos, en funcionalidad, y por otro lugar, en los formatos de cómo llegamos para poder trabajarlos. Y cuando decimos en los formatos nos referimos a nosotros, las personas que conformamos aquí. Horacio ponía en el chat gestionar el propio aprendizaje, compromiso y responsabilidad, con una nota romántica. Ana María decía enamorar, ¿no? a nuestros alumnos al inicio, y yo creo que esta emocionalidad también tiene que ver con enamoramientos y a veces no tanto, ¿sí? O desamores, de eso se trata. Sí, María Elena, me parece que... Sí, quería aportar nada más un tema, que es un tema que venimos trabajando, que es un tema poco trabajado, que es la cuestión de la organización temporal como una clave para la autorregulación. La planificación temporal, no estoy hablando de un tema fijo, ¿no? Me estoy refiriendo a la habilidad, la adquisición del tiempo es muy tardía en los humanos. La adquirimos, cualquiera que tiene hijos o que tiene sobrinos, se da cuenta que la adquisición del tiempo es muy tardía. Enseñar a planificar temporalmente cuándo tengo que estudiar, cuándo tengo que hacer un trabajo con alguien, en ese sentido la planificación como una ayuda a la autorregulación. Es un tema que a mí me parece que, por ejemplo, podría dar para lo que decía antes de una investigación transversal en distintos lugares del mundo, porque se conoce que hay diferencias culturales en el tema del tiempo. Y el tema del tiempo es un tema poco trabajado en educación y me parece fundamental. Así que aprovecho esta ocasión para lanzar un llamamiento a que hagamos un convenio o algo para hacer un estudio sobre esto. Genial, genial. Yo les comparto que aquí desde distintos lugares la organización y demás ya están ingresando al espacio en conjunto, en donde se van a trabajar, que nos han estado de alguna manera escuchando, digamos, y acompañando, y este evento sigue en otro espacio macro. No quiero dejar, en general me parece que hemos cumplido con todos los interrogantes del auditorio. No me van a alcanzar las palabras para seguir agradeciéndoles a todos. Veo alumnos, profesores, directores de carrera, directores de instituciones educativas. Todos aquí le agradezco que estén prendiendo sus cámaras, me encanta verlos, es muy importante poder saludarnos. Un abrazo especial a nuestros 4 disertantes de lujo. Ojalá que prontamente encontremos nuevas excusas para seguir aprendiendo juntos. Un placer realmente compartir este espacio. Gracias Marcos, gracias al equipo de la Siglo. Y Ana María, te dejamos, digamos, que hagas el cierre chiquito, te lo dejo, ¿sí? Creo que somos unos privilegiados de tenerte siempre con tanta generosidad y con tanta pasión, siempre compartiendo tus ideas. Con eso me identifico. Me parece que es necesario y muy importante en estos tiempos no solo intervenir, trabajar, sino hacerlo de manera apasionada. Eso motiva, eso duplica posibilidades. Así que te dejo el cierre, maestra, ¿sí? Bueno, muchas gracias de verdad, por estas palabras y por este cierre, porque he estado muy a gusto con Horacio, con Óscar, con Elena, contigo, con la gente que está ahí. Para mí es un placer siempre, cada vez que me llamáis, acudir, porque
creo que hay que hacerlo, hay que compartir, hay que crear conocimiento, construir y sobre todo vamos a coger todos esos guantes que nos estamos lanzando continuamente. Hace mucha falta trabajar en equipo, de forma cooperativa, colaborativa. Mi tiempo es uno, vuestro tiempo es otro, las ideas de Horacio, de Óscar, de Elena me han encantado, creo que estamos todos como muy alineados y por qué no, ¿no? Y de verdad que ánimo porque estos espacios crean escuela, ¿no? Y es lo que necesitamos muchos, escuela, que ahí es donde a otros les falta también. Y nada, mis mejores deseos para todas y para todos, por supuesto. Gracias a todos. Ya, pero muchas gracias. Nos encontramos y nos vemos en la genérica, ¿sí? Venga. Gracias María Elena de nuevo, Óscar, Horacio, un placer como siempre. Equipo Siglo, abrazo. Hasta luego. Felicidad para Adiós. todas y todos. Gracias por estar acá. Gracias. Adiós. Gracias, Marquito. Adiós, bien. Marco. Muchas gracias. Hasta luego.